Su currículum, pues daría una conferencia sobre él, y como lo que se trata es de escucharle a él, y tampoco, pues para los que no lo conozcáis, es catedrático de la Universidad de Cádiz, de, como he dicho, Historia Medieval, ha ostentado distintos cargos, de rector de la Universidad de San Pablo, yo por la parte de la casa en la que trabajo, del CEU San Pablo, fue rector de la Universidad de Madrid. También fue decano de la Facultad de Humanidades, de Historia y de Filosofía de Cádiz, y bueno, un montón de... es miembro de distintas academias, y la última, por decir solo la última, no alargarme más, ha sido de la Academia de las Buenas Letras de Sevilla. La última que yo sepa, a lo mejor ya ha habido otra más. También tiene distintos premios, como os he dicho. Los últimos han sido de la maestranza de investigación, un premio importante dentro del ámbito de la historia medieval. Y bueno, si os metéis en internet, pues podéis encontrar artículos. Después también es colaborador habitual, como tiempo para todo. No está solo encerrado en el departamento, en los archivos, sino que también baja la arena de los medios de comunicación, y tiene una columna, por lo menos una semanal, ¿no?, que se puede leer en Sevilla, en el diario Sevilla, porque sale en toda la cadena del Grupo Llolí. Yo os lo recomiendo porque siempre son comentarios muy atinados, dentro de los límites que tiene un artículo de opinión, que yo lo veo más difícil, porque escribir bastante, pues cuando se sabe mucho es más fácil, pero concretarlo y dar en el punto, pues alguno que hay aquí, insignes periodistas, saben la dificultad de tener que hacer una columna. Y pidiendo disculpas por resumir tanto, pero como nos hemos venido a escucharte a ti, tienes la palabra. Bueno, como siempre sabes, estás en tu casa. Gracias, y gracias a todos por vuestra presencia. Voy a intentar poner un poquito de, porque no, como yo tengo que tener aquí unos papeles, hace ya algunos meses, pues Antonio me pidió que la vieja conferencia que sigue pendiente sobre San Fernando, pues que efectivamente la sustituyéramos por otra cosa que pudiera, pues, venir bien en relación con las efemérides de este mes de marzo, pues, de los mártires de la tradición. Y entonces, pues efectivamente, él mismo me sugirió, ya había leído, no sé si por primera o ya incluso por segunda vez, mi libro, y entonces me sugirió que por qué no hacía, pues, una introducción al tema de estos mártires de Córdoba, que tengo que decir que hoy es un asunto, pues, prácticamente desconocido, es decir, la mayoría, ¿no? No sé si sean, pues, personas muy metidas en este tipo de estudios y que tengan esta inclinación, pero desde luego, sobre todo la gente más joven, pues seguro que ni siquiera habrán oído hablar de esto, pero que durante siglos, los siglos, fue algo de lo que la cristiandad hispana, pues, mostró extraordinariamente orgullosa, y es algo muy conocido, muy celebrado, y bueno, pues por ejemplo, San Rodrigo, que era natural de Cabra, ¿no? Pues en Cabra, pues había verdadera devoción por San Rodrigo y tal, ¿no? Y así, pues, no digo nada en Córdoba lo que esto suponía, ¿no? Pero todo esto, pues, yo pienso que, sobre todo a partir de la época en la que se decidió, pues, que también había un ambiente, pues podríamos decir, político, cultural en general, pues que no tiene nada que ver tampoco con nuestra época, en el que la relación, pues, con el mundo islámico, pues se procuraba suavizar, pues, los perfiles que había tenido durante tantos siglos de la historia de España, y desde la Iglesia se hicieron verdaderos esfuerzos de acercamiento, y lo sabemos todos, ¿no? Pues entonces estos mártires cordobeses, pues empezaron a ser, digamos, menos oportuna su aparición frecuente y tal, y poco a poco, pues, han ido siendo desconocidos cada vez más, incluso por muchos eclesiásticos. No obstante, en Córdoba, pues sí que se siguen conociendo, se siguen celebrando, sobre todo, naturalmente, la gran figura, que es una gran figura de la Iglesia hispana, de San Eulogio. Lo que yo quisiera hablar no es tanto hacer una geografía, ¿no?, aunque comentaré algunos aspectos de la vida de algunos de estos santos mártires cordobeses, sino que lo quiero poner, pues, un poco
relación con las circunstancias que los hicieron mártires, porque si fueron mártires fue como consecuencia del hecho de vivir en un momento dado, en un entorno que era la España musulmana, al-Ándalus, en la cual pues, los cristianos pues, vivían sometidos bajo un régimen del que ahora hablaré, clarísima, que los convertía no en ciudadanos de segunda, sino de tercera o cuarta, en una situación de grave inferioridad, y como consecuencia, digamos, de el intento por parte del gobierno, todo esto comentaré, de la época de la dinastía Omeya, pues digamos, de establecer las pautas aún más firmemente de lo que sería propiamente un Estado islámico, y las consecuencias que eso tiene para la minoría cristiana, pues significa que hay unas reacciones que son las que llevan finalmente al martirio a lo largo de varios años a unos, que se sepa, en torno a 60 personas, pero sin duda alguna fueron muchas más, porque hay noticias de algunas anónimas que por otras circunstancias se han conocido y que hace pensar que no solamente va a ser en Córdoba, sino que en otros muchos sitios, pues también en esas mismas fechas, pues pudo producirse pues, un fenómeno martirial importante, ¿no? Bueno, todo esto hoy pues, nos interesa más, como ahora veremos, porque naturalmente, por desgracia, pues de nuevo, las circunstancias actuales pues, hacen que tengamos pues, un mayor interés por todo lo que tiene que ver con el fenómeno martirial en la Iglesia en general, ¿no? Ayer mismo, el Monseñor Martínez Camino, que es, como muchos sabrán, pues es obispo auxiliar de Madrid, en una reunión que tuvo con víctimas de la persecución, cristianos de Oriente, víctimas de la persecución musulmana que estaban en España, pues dijo claramente que lo que se nos ha olvidado es que la historia de la Iglesia es una historia de persecución y que la situación habitual de los cristianos es la de ser perseguidos. Y que eso, pues hombre, no quiere decir que nos tengamos que acostumbrar y que nos dé igual, todo lo contrario, pero que todo lo que nuestra historia reciente, después de hace bastante tiempo, pues nos hace ver con extrañeza pues estos fenómenos. En España, desde luego, no sé de qué nos extrañamos, porque ciertamente no solamente tenemos los mártires de la tradición, sino pues, una enorme colección de mártires, yo creo que sin igual, irse a Rusia para encontrar algo parecido, ¿no? Ni siquiera en Polonia hay una cosa como lo que significó aquí, pues las tremendas persecuciones, ¿no? Durante la época de la guerra o la revolución del 34, pero ya sabéis todos que pues sobre eso se ha pasado no ya un manto de silencio, sino una apisonadora total sobre la memoria, y ahora que empieza pues, a brotar, pues también la gente parece que se cae de un y dice, pero pasaron estas cosas, naturalmente que pasaron, y eso está unido a la historia de la Iglesia de siempre, ¿no? Entonces yo creo que es bueno, pues que como cristianos, entiendo que seguramente seremos la mayoría de los que estamos aquí, pues que tengamos también la clara conciencia de que el hecho de ser cristiano pues es una confesión de riesgo, por decirlo así, a lo largo de la historia, y no solamente en la época romana, sino en cualquier época de la historia, pues verdaderamente es así, y que eso pues es algo que va casi con el carnet, con la partida de bautismo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Bueno, yo voy a ordenar un poquito esto, porque esto es una especie de introducción, ¿no? Pues para señalar algo de lo que quiero hablarles, pero yo voy a seguir un pequeño guión y después me permitiré también leer directamente del libro pues algunos aspectos relacionados con algunos mártires concretos entre esos 50, pues 4 o 5, en los cuales pues se ven determinadas características que me parece que son interesantes para comprender lo que allí pasó, y después pues también ya leeré también directamente unas notas sobre unas conclusiones generales sobre lo que allí pasó, ¿no? Bueno, tenemos que situarnos evidentemente en el momento de la historia de Al-Ándalus, historia que comienza a partir de la conquista musulmana en las durísimas campañas que se prolongaron entre el 711 y 719. A partir de esa fecha, 719, pues es cuando podemos hablar ya pues, propiamente del fin de la Hispania, o de la España, propiamente hispano-goda, visigoda, y el surgimiento de una nueva realidad política, cultural,
que poco a poco, al principio muy lentamente, como consecuencia de los pactos numerosos que tuvieron que hacer los invasores, pues, para, digamos, hacerse con el control del territorio, siendo ellos una pequeña minoría dentro de una población que era, pues, fundamentalmente y mayoritariamente, muy mayoritariamente cristiana y de raíz romana, pues esos pactos durante al menos una o dos generaciones pues parece que preservaron en casi todas partes un poco el carácter, la cultura y la religión de las gentes, pero después, sobre todo a partir de la llegada de Abderramán I y de la instauración de la dinastía Omeya, lo que se va imponiendo también, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo VIII, pues a partir de esa segunda mitad del siglo VIII, desde los primeros años del siglo IX, pues lo que tenemos es un intento declarado de ir cambiando la naturaleza de la relación existente entre las distintas confesiones y las poblaciones hispanas, de manera que se fuese produciendo pues, el objetivo de un Estado propiamente islámico, árabe y de matriz oriental. Todo esto no nos debe extrañar porque los Omeya, que saben ustedes que es una dinastía califal que hasta aproximadamente el 750 pues, es la que rige los destinos del gran imperio árabe islámico, y después, dentro de la llamada revolución abasí, es sustituida por los abasíes, y se produce una gran matanza de este linaje de los Omeya, como todos saben, queda de Abderramán I, por donde acaba llegando a España, pero los Omeya es el gran linaje árabe, es el gran, digamos, allí donde estuvo, tanto mientras fueron califas como después en España, es el prototipo de todo lo que significa la aristocracia árabe que se convierte al Islam y que se convierte al mismo tiempo pues en la verdadera columna, digamos, vertebral de la expansión islámica y después de la construcción de ese gran imperio con un sello propiamente árabe. Luego de los Omeya no se podía esperar otra cosa, que un intento, como es lógico, de traer hasta Al-Ándalus los elementos que habían sido los conformadores de su gobierno mientras fueron califas en Damasco, en Siria. Abderramán I, cuando llega, comienza a atraer hacia Al-Ándalus a muchos antiguos clientes, es decir, personajes vinculados a su dinastía, que después de la derrota se encontraban esparcidos pues, por todo Oriente, y los va atrayendo a familiares, a clientes, a gente vinculados a ese proyecto, y naturalmente, pues, poco a poco, ya desde la época de Abderramán I, pero todavía en su caso, en esos casi 50 años que reinó, pues todavía no de una manera muy patente, pero desde luego sí con sus sucesores, pues se va intensificando ese carácter árabe, oriental e islámico de la situación que se vivía en España. Piensen ustedes además que los omeyas se benefician de algo extraordinariamente raro en el mundo islámico e incluso en la historia de España. Nos parece muy normal que entre el 756, que es cuando llega Abderramán I, hasta el año 1031, que es cuando desaparece el califato de Córdoba, pues hay casi 300 años de una dinastía que se mantiene en el poder de manera ininterrumpida, no exactamente de padres a hijos en todas las generaciones, pero sí acusadamente en una sucesión de padres a hijos. Este es un fenómeno que no se había dado en España desde la época romana, al menos. No había habido ninguna dinastía que hubiese podido, porque las dinastías visigodas, pues como sabemos, eran mucho más efímeras, no consiguieron nunca crear una monarquía tan potente, tan centrada en una dinastía como es el caso de los Omeyas. Quiero decir que esto le dio a los Omeyas una continuidad en este esfuerzo en torno a las líneas principales de su acción, que es prácticamente desconocida en la historia de España y también en otros países islámicos donde no nos encontramos con dinastías pues, de esta capacidad de supervivencia, porque realmente hubo muchos intentos de rotación o de rebelión en todas partes, en Al-Ándalus contra ellos, pero sobrevivieron a todo y finalmente acabaron, todo eso hay que reconocérselo, construyendo pues, un importantísimo Estado islámico, el Califato de Córdoba, que es pues, uno de los más importantes del periodo medieval en el conjunto del mundo islámico, y que desde luego pues, en España ejerce pues, una
enorme hegemonía mientras existía. Pero las bases ideológicas de ese proyecto, triunfante al final después de tantos avatares, pues son, como digo, el de la islamización, el de la orientalización de la cultura. Al-Ándalus, que tenía todavía durante tiempo una especie de cultura mixta hasta cierto punto, en el que había incluso muchos aspectos de predominio de la vieja cultura cristiana romano-visigoda, pues a raíz de la influencia de los omeyas y de la acción de los omeyas, pues cambia completamente esos patrones por un mundo oriental, y además a partir de esa época se revaloriza extraordinariamente lo árabe. Al final del periodo omeya, los musulmanes españoles, que son ya entonces ya la mayoría, la amplia mayoría, al principio del periodo eran una pequeña minoría, al principio del periodo omeya, los musulmanes españoles sinceramente se creían árabes y descendientes de los árabes. Y eso es la genealogía, porque la genealogía en el mundo árabe tiene una enorme importancia. Pues en las genealogías elaboradas de aquella época todos intentan remontarse a precedentes árabes, cuando en su inmensa mayoría o eran propiamente hispanos o incluso muchos norteafricanos, bereberes, pero sin embargo hacen todo eso para intentar presentarse como árabes. Así que desde luego, digamos que el éxito de la dinastía en ese proyecto fue muy grande. Pero claro, por medio está la suerte de los cristianos, que cuando llega Derramán I son más del 90% de la población, y cuando desaparece el califato en el año 1031, pues son aproximadamente el 20% de la población, por lo que podemos saber. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que todo ese proyecto de islamización, de orientalización, de arabización, lo que ha hecho también es transformar a la población y irla poco a poco, pues digamos, llevándola hacia el Islam, ¿no? Bueno, una pieza clave, fundamentalísima para la consecución de la islamización de la población, porque es cierto que el Islam no se caracteriza en su relación con otras religiones monoteístas, como es el judaísmo, como es el cristianismo, por una actividad proselitista, podríamos decir, de primer grado. Normalmente no hay pues campañas de conversión o de islamización directa de la población, sino que eso se confía a un mecanismo que es mucho más sutil y al mismo tiempo mucho más beneficioso para los que ya son musulmanes, que son al mismo tiempo la minoría dominante. En España, desde el primer momento de la conquista, desde el día siguiente, y con independencia de los pactos que se realizan, a la población sometida se les aplica un estatuto especial que ya venía ensayado de Oriente y del norte de África, llevaba ya aproximadamente pues unos 70 años de vigencia, que había durado más o menos el proceso de expansión sobre tierras cristianas, que es el estatuto llamado de Dimma o protección. Dimma lo pueden ustedes escribir, pues D-I-M-M-A, con dos M. Eso significa más o menos protección. Pero yo prefiero decir dimma y no protección, porque naturalmente si nosotros decimos protección, pues nos creemos de verdad que estamos ante un estatuto de protección. Mientras que si les hablo de la dimma y les describo de lo que se trata, pues entonces pues se dan cuenta que no tiene nada que ver con la protección, sino que tiene que ver con otros conceptos, ¿no? ¿Y por qué vamos a llamarle protección a lo que no tiene nada que ver con la protección? Todo esto arranca sobre una realidad que muchas veces se olvida. Toda tierra conquistada por los musulmanes, con independencia de las circunstancias de esa conquista, toda tierra forma parte ya a partir de ese momento de la tierra del Islam, y toda la población que no sea islámica se tiene que acoger a dos situaciones fundamentales. Si son paganos, o de cualquier religión que no sea cristiana o judía o musulmana, por supuesto, tienen, digamos, tres opciones: o la muerte, o el irse, o el convertirse al Islam. No pueden seguir practicando su religión ni manteniendo, pues, digamos, pues, su cultura. Si son judíos o si son cristianos, entonces se les concede una serie de circunstancias que ahora diré, y se les aplica este estatuto de protección. En principio no se les obliga a abandonar su religión, se les mantienen sus propiedades,
y se les conceden, pues, digamos, un cierto grado de autonomía desde el punto de vista administrativo, es decir, las comunidades cristianas o judías siguen manteniendo sus propias autoridades, por supuesto siempre sometidas al poder superior de la autoridad musulmana, pero pues se pueden regir por sus propias leyes siempre que sean pleitos entre cristianos, pues se aplica el fuero juzgo en el caso de España, ¿no? El liber judiciorum, etcétera, etcétera, no se les aplica la ley islámica, etcétera. Esto es lo que da pie, este estatuto, pues en principio, así planteado, así dicho, sin más, pues da pie a esa impresión de tolerancia grande que es como habitualmente se presenta. Pero los fundamentos de la cuestión son muy otros, porque todo esto tiene, digamos, otra cara. La moneda tiene otra cara. En primer lugar, los cristianos y judíos, que son víctimas de la conquista islámica como consecuencia de la Guerra Santa, pierden todos sus derechos inicialmente exactamente igual que el resto de la población conquistada. Lo han perdido todo. A partir de ese momento, todo esto que les he comentado es una concesión graciosa, por la cual tienen que pagar, y no solamente dinero. Ante todo, lo que se les impone es un sistema que les somete de manera muy cruda al reconocimiento de la superioridad en todo instante, no ya del Islam de forma abstracta, sino de los musulmanes de la manera más concreta. Y ahora veremos en qué se traduce esta cuestión. Eso quiere decir, en primer lugar, porque siempre se habla del tema de los impuestos, y siempre se dice, bueno, podían mantener su vida, lo que voy a decir, a cambio de un impuesto, y como hoy estamos fritos de impuestos por todos lados, dicen, claro, estaría bueno, ¿quién no paga impuestos? Pues todo el mundo paga impuestos, pues eso no me parece que sea tan terrible. Ellos pagaban impuestos, pues como pagamos impuestos todos, ¿no? Y tal. Pero claro, no es lo mismo que, aunque los efectos se puedan llegar a parecer, pero no es lo mismo que a un señor le diga, mire usted tiene que pagar impuestos porque usted tiene que ser solidario como ciudadano que es, pues de las necesidades del Estado, que a cambio le dan los servicios, a que te digan, no, es que usted no tiene nada, todo lo que era suyo lo ha perdido. Eso ahora forma parte de la comunidad islámica, de la propiedad de la comunidad islámica, la cual se lo reintegra a usted, pero ya no como propietario auténtico, sino como mero usufructuario de esos bienes. Y ahora usted, como ya no es el propietario, sino que es un usufructuario, usted tiene que pagar para mantener esas propiedades una cantidad importante, además. Eso se aplica sobre las propiedades. Pero más aún, aparte de lo que usted debe de pagar sobre la propiedad, usted está en un país que ya no le pertenece. Esto es posible, porque usted no está en un país que... Esto es el Islam. A usted se le va a conceder que esté aquí. Pero usted tiene que pagar por el hecho de estar en este país que no es suyo y en el cual se le preserva la vida. Por eso está protegido, porque si no a usted se le mataría. O sea, la protección no es que es que usted, el estatuto de protección es que usted no tiene derecho a estar aquí, por tanto yo le protejo para que usted pueda estar aquí, porque si no, pues lógicamente a usted pues, se le pasaría a cuchillo, pues como a los otros paganos. Pero como usted es cristiano o es judío, entonces como consecuencia usted tiene que pagar otro impuesto, la capitación, que es todavía más fuerte y que además se la vamos a cobrar siempre de manera personal. Esta es la teoría. Después es verdad que muchas veces se pagaba digamos en grupo y era uno el que iba y pagaba, muchas veces incluso el propio obispo el que recaudaba y pagaba a las autoridades islámicas. Pero lo que dice la norma, que es que siempre que se pueda, el cabeza de familia tiene que presentarse ante la autoridad islámica y pagar. Y ese pago se tiene que hacer de manera que quede claro que ese señor paga como consecuencia de su condición inferior a aquellos que le están permitiendo vivir en la tierra que no es suya y que no le corresponde. Y que se tiene eso, además, que expresar de manera simbólica, de alguna forma, ejerciendo alguna pequeña violencia sobre él para que su dignidad quede de manifiesto, ¿no? Es decir, puede ser zarandeado en el momento en que entrega esos bienes, o los guardias que acompañan a esa autoridad pues le pueden dar o zamarrear un poco, le dan unos cates, tal, pues para que se dé cuenta que no es que vaya a entregar, no, ese es el impuesto de la chifla, y eso está así establecido en los distintos estatutos, etc. Eso es lo que se refiere al tema fiscal, pero después está
el gran problema de la gravísima discriminación jurídica, ¿no? Un musulmán, o por mejor decir, un cristiano o un judío no es igual jurídicamente que un musulmán, es exactamente la mitad. Eso quiere decir que su testimonio no vale como el de un musulmán. ¿Vale? Eso sí, como el de una musulmana, porque la mujer musulmana vale también la mitad que el musulmán. Pero claro, la mujer cristiana vale la mitad que el cristiano, y vale la cuarta parte. Entonces, esto de la mitad, ¿qué quiere decir? Porque bueno, aquí estamos hablando, si vamos a un juicio y prevalece mi testimonio sobre otro, y no hay doble ni sencillo, sino simplemente que mi testimonio prevalecerá siempre sobre el de, en el caso de si soy musulmán, sobre un cristiano. Pero en todos los sistemas judiciales, punitivos de esta época, pues tiene una gran importancia las compensaciones económicas por daños recibidos, ¿no? Las indemnizaciones por cualquier delito que se haya cometido, la víctima tenía derecho a recibir una indemnización. En el caso de que la víctima fuese un musulmán, pues entonces la indemnización a pagar es siempre el doble de la que tiene que pagarse en el caso de que sea un cristiano. Esto tiene muchas más consecuencias, porque naturalmente el hecho de que no se pueda, de que uno no pueda tener pues esa capacidad jurídica y tal, pues lo que lleva es un estado enorme de indefensión de los cristianos y de los judíos ante los musulmanes. ¿A qué lleva eso? Pues que naturalmente ante cualquier problema vecinal, cualquier tipo que surja, ¿no?, en la comunidad, el cristiano tenderá a no pleitear, a chantarse, a venirse abajo, y el otro se saldrá con la suya sin ni siquiera ir a juicio. ¿Para qué va a ir a juicio si sabe que lo va a perder? Porque en el momento en que hay un pleito entre un cristiano y un musulmán, un judío y un musulmán, entonces se aplica la ley islámica, que favorecerá siempre al musulmán. La única forma, a lo largo de los siglos, y no en España solo, sino en todo el mundo islámico, que había para escapar a esto era comprar testigos musulmanes. Esta era la cosa, era una cosa verdaderamente tremenda, ¿no? El grado de discriminación que en este ámbito de la ley, con todo lo que eso implica, pues se podía. Pero después llegamos al terreno de las relaciones familiares y sexuales. Entonces aquí volvemos a encontrarnos exactamente con el mismo tipo de discriminación. Un musulmán podía coger como concubina o como esposa a una cristiana o una judía, pero un cristiano jamás podía tener ningún tipo de relación, y además estaba penadísimo, incluso por la muerte, con una musulmana. No digamos hacer las cosas, sino ni siquiera tener una relación, pues, decir, al margen de las normas y tal. Eso estaba castigadísimo, y de una manera, veremos algún caso como algunos de los mártires cordobeses son porque ellos o sus mujeres o lo que sea, pues eran de origen musulmán, pero se habían convertido y había habido ahí una relación pues que estaba totalmente prohibida por la ley islámica. Estaba absolutamente penado. Todo esto tiene también tremendas consecuencias, porque como en todo suele suceder, en toda situación pues en la que hay una gran llegada pues de varones de origen o norteafricano o árabe, en este caso sobre todo norteafricano, musulmán, a España, pues naturalmente no tienen mujeres, porque no vienen casi nunca o pocas veces acompañados de mujeres, pero sin embargo sí que se hacen todo lo posible por conseguir mujeres cristianas, que a su vez, naturalmente, pues, porque tenemos que tener en cuenta, son polígamos, pueden tener varias mujeres y concubinas, de tal manera que un musulmán, eso también está perfectamente estudiado, de la época tenía bastantes más hijos, lo cual también les acaba beneficiando a la larga, bastantes más hijos que los cristianos en las mismas circunstancias, pero también nutren, no necesariamente sus harenes, sus hogares con esposas cristianas, que muchas veces se arrebataban de sus hogares, otras veces pues familias cristianas, pues por cálculo, por necesidad o por lo que fuera, pues consentían en esos matrimonios. Hay incluso admoniciones papales en el siglo, finales del siglo VIII, ya advirtiendo contra los matrimonios mixtos y sus consecuencias, etcétera. Pero esto no era una cosa caprichosa, tenía pues como fundamento pues esta diferencia de trato entre cristianos y musulmanes. Y después llegamos a la vida cotidiana, en lo cual pues estaba todo lleno de normas y de detalles de más o menos importancia que tenían que hacer ver en cada momento la superioridad del musulmán sobre el cristiano, con independencia de la clase social en la que nos encontráramos, etcétera, etcétera.
si estuviésemos en la España, en la Córdoba del siglo IX y entrase por ese puerto musulmán, todos tendríamos que ponernos de pie, tendríamos que cederle el mejor sitio que fuese, ¿no? Para que se sentara. Si después nos cruzáramos con él por la calle, teníamos que echarnos a un lado para que él pasase y ponernos siempre en el lado izquierdo, en el lado impuro, nunca a su derecha, que es el lado puro. Esto, se pueden imaginar lo que año tras año, generación tras generación, lo que esto implica desde el punto de vista moral. Un cristiano no puede llevar armas en sociedades en las que todo hombre libre, esto nunca se ha llevado en la historia, por lo menos del mundo mediterráneo, todo hombre libre siempre ha tenido derecho a llevar armas. Un cristiano, un judío, bajo un musulmán, no puede de ninguna manera ostentar arma alguna, ni siquiera para la propia y legítima defensa, aunque estén despoblados, aunque estén en mitad del campo, su familia, en una alcaria perdida, no puede defenderse de ninguna manera. En un país terriblemente violento, como fue siempre Al-Ándalus, donde las luchas civiles y de facción eran continuas, y los cristianos pues, eran víctimas continuas también pues, de todo tipo de tropelías. No pueden montar a caballo, pueden montar, en todo caso, en asnos, en todo caso, en otro tipo de caballerías inferiores, nunca a caballo, porque eso es propio, pues naturalmente, de personas de categoría, pero también de guerreros. Lo que se trata es siempre de mantenerlos en esa humillación, en esa falta de dignidad. Pueden montar en otras caballerías, sí, pero a mujeriegas, nunca como hombres. Son detalles continuos, no pueden, aunque vayan montados en un asno, no pueden pasar por las calles donde vivan musulmanes, porque entonces ven desde arriba al musulmán, que esté montado en un burro, pues ya lo ve desde arriba, no puede verlo desde arriba, siempre tiene que ser desde abajo. De tal manera que incluso las casas de los cristianos en un vecindario, pues si da la casualidad que las casas la han ido heredando así y tal, pero ahora los vecinos son musulmanes y sobrevuelan las de los musulmanes, hay que derribar hasta la altura de los musulmanes, no pueden ser más altas, sucesivamente. Libertad religiosa, ¿qué libertad religiosa? No hay ningún tipo de derecho a llevar el culto, ni mucho menos la predicación ni la evangelización fuera del entorno de la propia iglesia. Incluso las campanas no pueden tocar que se oigan demasiado. Si ya se vive en un barrio musulmán, porque esa zona pues, se ha ido poblando de musulmanes, entonces ya hay que suprimir el toque de campanas. Por supuesto, no se pueden hacer procesiones, no se puede hacer ningún tipo de expresión que pueda molestar lo más mínimo a un musulmán. No se puede entrar en las mezquitas, parece que en algunos momentos sí había autorización para que los cristianos, en épocas de mejor convivencia, que pudieran entrar, pero los musulmanes pueden no solamente entrar en las iglesias, sino que tenía derecho, pues todo transeúnte musulmán, a establecerse en una iglesia durante 3 días. Esto daba lugar pues a todo tipo de abusos, de latrocinio, de todas cosas como se pueden imaginar. Es decir, de lo que se trata el Estatuto de Dilma, y así se reconoce desde el primer momento cuando se llega a este pacto con la Comunidad de Jerusalén, que es el primer Estatuto de Dilma del año 638, es el de que los cristianos vivan en todo momento en una situación de sujeción y de humillación, que les va restringiendo poco a poco ese espacio vital, y naturalmente lo que hace es que la gente solamente que no quiera vivir así, y no ya unos y sin esperanza de remisión. Esto no es una cuestión, el Estatuto de Dilma no es una cuestión que se pueda pactar o que se pueda alterar. Otra cosa es que en circunstancias difíciles pues los musulmanes no puedan establecerlo en toda su integridad y tengan que llegar pues, a situaciones de, digamos, de cierta tolerancia dentro de ese estatuto, que por supuesto, sin discutir nunca sus fundamentos. Esto forma parte de la doctrina, porque es, en buena medida, lo que ya Mahoma empezó a, digamos, a imponerles a las minorías de cristianos, sobre todo de judíos, que él trató en Arabia. Y por lo tanto, como corresponde a la tradición venida del propio profeta, es totalmente inalterable. Luego, comunidades cristianas que vivan así no tienen ninguna esperanza, como no sea que se vean liberadas desde fuera, de cambiar su situación. Generación tras generación. Ya me querrán decir ustedes, ¿quién querría vivir así? Y no ya uno, lo puede aguantar, sus hijos, sus nietos, sabiendo que van a vivir siempre en una situación pues, verdaderamente ignominiosa. Solución, pues, la emigración, que es lo que hicieron muchos, en el caso de los propios mozárabes españoles, como se llama el nombre de mozárabe, como se suele llamar a los cristianos bajo dominio musulmán. Otra solución, pues la que hicieron tanto, pues naturalmente los de débil fe o los más adaptables, pues acaban convirtiéndose al Islam, y eso es lo que hace pues, que de manera lenta pero continuada pues la población musulmana va creciendo sobre la población cristiana.
a finales del siglo VIII, más del 90 o el 90%, según se dice, de la población de España en ese momento, que se calcula entre unos 5 millones de habitantes, pues era todavía cristiana. Hacia el 830 pues ya bajaba al 80-70%. Todavía en plena época del califato, hacia el año 930, aproximadamente la mitad de la población de Al-Ándalus, sin contar con la población cristiana del norte, sino solo de Al-Ándalus, bajo régimen musulmán, la mitad era todavía cristiana. Pero el califato es una época de fortísimo crecimiento musulmán, porque naturalmente la brillantez del califato pues atrae a mucha gente y todo el mundo pues, se integra en esa estructura de una manera o de otra y muchos se convierten. Hacia la época final del califato, pues el entorno del 20% podría ser la población cristiana, que es sobre la que ya en el siglo XII van a operar las grandes invasiones de benimerines y de almohades hasta la total erradicación y destrucción de las últimas cristiandades hispanas bajo dominio musulmán. Una de las últimas, precisamente, la sevillana. Pero hay un momento, como antes decía, especialmente importante en esta evolución, que es cuando el régimen musulmán, establecido en España, la dinastía Omeya, desde el 756, pues comienza a intensificar ese programa de islamización, de orientalización y de arabización. Estaríamos hablando de un fenómeno que es ya claramente perceptible a partir del 830 aproximadamente, y que coincide además con el hecho de que los Omeya instauran en España, porque el Islam, pues claro, se habla así del Islam en general, pero el Islam es muy variado, En el Islam pues tenemos las dos grandes familias totalmente enfrentadas a muerte desde casi el principio, de los chiitas y de los sunitas. Al-Ándalus fue un país sunita. Es más, probablemente el más anti-chií de todos los países musulmanes del Islam clásico. Y los omeyas son profundamente antichiitas, no ya sunitas estrictos. A ello se debe la implantación en España, dentro de las 4 grandes escuelas jurídicas en las que se divide el sunismo, pues de la más estricta, que es la escuela maliquí. En España se introduce y se asienta desde el principio con mucha fuerza esa escuela, pero los omeyas la van a hacer realmente como si fuese oficial, y llegará a ser oficial pues ya un poquito más avanzada ya en el siglo X, etc. Pero en esta época es cuando, digamos, comienza esta escuela maliquí, que es la más estricta y por lo tanto aquella en la que la DISMA pues también es más estricta y en la que impone pues obligaciones más duras, etc. A los de otras confesiones que no sean musulmanas, pues es cuando comienza a implantarse de modo, pues digamos, más férreo y tal. Así que, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que en las ciudades, sobre todo en las ciudades en las que había una presencia de la autoridad islámica más fuerte, y especialmente en Córdoba, pues comienza a hacerse patente en la relación entre cristianos y musulmanes, en la calle, en los ambientes sociales donde podían pues, coincidir cristianos y musulmanes, etc., pues comienza a hacerse patente todo esto de la DISMA que he venido diciendo, que durante algún tiempo, pues en España, pues digamos, se había hecho pues un poquito más suave, no se había intensificado. Pero a partir de esta época es cuando comienza esa intensificación, y eso es lo que propiamente, podríamos decir, da lugar a las reacciones cristianas que ahora voy a mencionar, que es el fenómeno que conocemos como el movimiento martirial o los mártires de Córdoba. La reacción, que es de tipo fundamentalmente religioso, es también de tipo cultural y muy importante. Los líderes de esta reacción religiosa son al mismo tiempo las figuras quizá más importantes de la España mozárabe, porque ellos se dieron cuenta, cosa que hoy todavía muchos no se dan cuenta, de que el tema religioso se dieron cuenta en el siglo IX, pero aquí en el siglo XXI todavía no nos hemos enterado, de que las actitudes religiosas dependen mucho de las actitudes culturales, de las corrientes culturales. Eulogio y sus compañeros, especialmente Álvaro de Córdoba, que era el íntimo amigo suyo, ¿no? Por el que conocemos más de la vida de San Eulogio, por lo que él escribió,
se dieron cuenta, como otros intelectuales cristianos del momento, que los fenómenos que se estaban dando de arabización de la población, incluso siendo cristiana, adoptando las vestimentas orientales, adoptando las formas de comer y los alimentos propios de Oriente y del mundo islámico, sobre todo la adopción de la lengua árabe por parte de gentes que seguían siendo cristianas, con todo lo que significaba la renuncia pues a su patrimonio cultural vinculado al latín y vinculado, por lo tanto, al mundo romano visigodo, que todo esto, la renuncia a la propia tradición cultural, lo que anunciaba inevitablemente era el trasvase hacia el Islam. Y se dieron cuenta hasta tal punto pues, que su primera batalla es cultural. Ellos intentan, por todos los medios, frenar esta deriva de las clases superiores, sobre todo intelectuales, hacia el árabe, teniendo en cuenta que en ese momento, pues naturalmente la civilización árabe se encuentra en el momento, pues digamos, superior dentro de su evolución. En ese momento Bagdad es la joya cultural y el foco de atracción del mundo, por encima incluso de Constantinopla, no digamos nada del occidente europeo, que se encontraba en un momento pues todavía muy débil, no tenía comparación posible. Y que frente a esos esplendores de esa cultura dominante que venía de Oriente, lo que pueden oponer son los restos fosilizados de la tradición isidoriana y de la tradición visigoda, que procedía del siglo VII, estamos ya del siglo IX, 200 años, pero que además había sido totalmente, o había recibido el impacto tremendo de lo que significó la derrota visigoda. Es decir, esto, pretender mantenerse en un mundo cultural que ha sido barrido desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, que ha demostrado pues inadecuación a los tiempos, e intentar decir, pero es lo nuestro, tenemos que mantenerlo, porque si no es que no podremos ni seguir siendo cristianos, esto encontró la incomprensión de todos los que naturalmente en todo momento pues lo que quieren es estar en la pomada. La única manera de ser alguien en Córdoba a estas alturas, se fuese cristiano o no se fuese cristiano, o se fuese musulmán si no le había dado el paso, pero incluso siendo cristiano, pues era vestir a la manera de Oriente, comer los alimentos de Oriente, hablar el árabe con la mayor perfección posible. Y San Eulogio y su compañero Álvaro de Córdoba, son los líderes de la comunidad cristiana desde el punto de vista intelectual en ese momento, están diciendo y denunciando, tenemos sus escritos, los que denuncian esto, que cómo es posible que la juventud cristiana de ese momento, que no conocen ya apenas el latín, pero que sin embargo son expertos en lengua árabe y capaces de componer enormes y fantásticos poemas en árabe. Pero bueno, no se dan cuenta de que esto lo que anuncia es la disolución de su propia comunidad. O sea que la primera batalla es de ese tipo. Esa batalla también, en la medida en que comienzan a ponerse las cosas difíciles, de la manera que ahora comentaré, para los cristianos, entonces comienza a adquirir también un sesgo, pues digamos, desde el punto de vista religioso, mucho más potente. Hay precedentes, que no nos vamos a detener en ellos, de que ya hacia el año 820-830 hay algunos mártires que reciben el martirio pues, como consecuencia de su, digamos, ruptura de las normas de la lisma y haberse puesto a predicar el Evangelio en las calles de Córdoba. Algo absolutamente y radicalmente prohibido, entendido por las autoridades como un gesto de absoluta provocación. Estos años 820 los vemos como, digamos, precedentes a la situación que comienza a producirse a partir del año 850. El primer caso que conocemos que se vincula con este movimiento martirial, que muchas veces se llama también de los mártires voluntarios, cosa que yo no me gusta esa denominación y no la uso, porque vamos a ver que muchos de ellos no tuvieron nada de voluntarios, pero es que en segundo lugar es que da la impresión de que son suicidas, y esto no vemos nada de suicidas, entonces ya estamos colgando, digamos, un San Benito que no procede. El primer caso es el de un sacerdote llamado Perfecto, que en una reunión pues, con distintas personas musulmanas, con las que tenía trato y relación, pues
estos le animan en una discusión religiosa y le animan a que se exprese con total sinceridad y que diga lo que crea de Mahoma. Él al principio no quiere hacerlo, pero le presionan, hombre, no, fíjate, nosotros vamos a hacer. Y entonces él dice, Mahoma es un falso profeta. Con lo cual incumple nuevamente la digma. En el momento en que se dijese cualquier cosa públicamente o se dijese cualquier expresión que fuese en contra de la religión musulmana, del profeta, etc., pues eso era considerado pena de muerte. No vayamos a creer que es que cualquier cosa. Unos días después, este sacerdote perfecto es abordado en la calle por uno de los que lo escucharon y tal, que con otras personas dice, este dijo esto. Y entonces se forma un tumulto, inmediatamente lo llevan ante el cadí, ante la autoridad, que es al mismo tiempo religiosa y judicial. Y ante el cadí, él niega que dijese semejante cuestión. Aunque es verdad que lo había dicho, pero él sabe lo que le espera si dice. Y él niega que lo dijera, lo de voluntario, nada. Pero aquí vemos un efecto de la digma. Como ese musulmán dice que sí lo dijo, prevalece su testimonio ante el cadí. Inmediatamente es llevado a la cárcel y se le anuncia que será condenado a muerte. Ya en la cárcel, este sacerdote, viendo que no se va a escapar de la muerte, entonces sí, confiesa que efectivamente dijo aquello y se reitera en que Mahoma es un falso profeta e inmediatamente es ejecutado. Es ejecutado, se reserva su ejecución para unos días porque se espera, como un gesto pues, también de humillación y de mayor, pues todavía más daño y dolor para la comunidad cristiana, a que coincida la ejecución con el fin del Ramadán, de manera que entonces toda la comunidad musulmana que se tal, pues asista al suplicio de este sacerdote perfecto. Bueno, esto causa un gran escándalo y revuelo y malestar, como podemos imaginar, en la población cristiana de Córdoba. No había pasado un año, porque estas cosas van sucediendo al principio de una manera muy lenta, cuando nos encontramos con otro caso, el de un comerciante, que en el Zoco, un comerciante cristiano, que por lo visto tenía la costumbre, debía ser un poco chapalante, de que cuando se ponía a vocear su mercancía, pues hacía comparaciones de, más que comparaciones, pues estas cosas pues propias un poco de la venta ambulante y tal, por Mahoma que no vas a encontrar unas alpargatas como esta, ¿no? Era este estilo, exactamente de lo que lo acusan, de que se refiere al profeta de manera indecorosa y de manera irrespetuosa y no sé cuántos y tal. Y lo llevan ante el cadí. Y este, que se llamaba Juan, dice ahí que él no tenía la menor intención de zaherir, ni mucho menos a los musulmanes, ni de ser irrespetuoso con el profeta, que es una fórmula que emplean todos y que también la empleaba, y que, que los que lo han denunciado, que son competidores suyos, lo que quieren es fastidiarle el negocio, vamos, y quitarlo del medio, ¿no? Bueno, a pesar de eso, pues es condenado a 400 azotes. Lo dejan hecho verdaderamente por lo que se sabe, por una estera, ¿no? Y entonces, además, encima después lo pasean infamantemente por Córdoba sobre un burro y tal, ¿no? Y entonces, bueno, esto causa una impresión tremenda sobre la población cristiana. Muy pocos días después, porque esto realmente impacta mucho en la gente, se produce un fenómeno que prefiero leerles, porque este sí es San Isaac. Este Juan no muere como consecuencia de las heridas que sufre después del flagelamiento, pero pocos días después se produce lo siguiente, y les leo porque creo que es lo más, que es un párrafo un poco largo, pero es que es muy importante porque este es el primer mártir que se presenta ante el cadí voluntariamente a hacer lo que ahora les voy a leer. En este clima de gran tensión, por lo de Juan y porque se recordaba lo de Perfecto, se produjo la acción de un joven monje del monasterio de Tábanos llamado Isaac, personaje de importancia en la mozárabe cordobesa. De noble nacimiento, hacía 3 años que había abandonado el cargo que ostentaba en la comunidad cristiana y se había retirado a la vida monástica. Isaac se dirigió al palacio del emir, donde antes había trabajado con ese cargo que había ostentado. Se presentó ante el cadí y le expuso su disposición a convertirse al Islam si la instrucción que recibiera le ayudaba a ello. Defiende, digamos, esa trampa al cadí. El cadí comenzó a explicarle los principios de su fe, pero pronto encontró la refutación de Isaac, que no se calla, sino que delante del cadí afirma eso que usted está diciendo sobre el Islam es falso.
quien le aseguró que su profeta estaba en el infierno y que había engañado a los árabes. El cadí, perplejo, le cayó con una bofetada y le amenazó con la muerte. No por ello se arredró el joven, quien siguió hablando, pero fue inmediatamente encarcelado, su caso puesto en conocimiento del emir. Este ordenó su inmediata ejecución el 3 de junio del 851. Y digo yo, así terminó el que podemos considerar primer intento de diálogo religioso, no condicionado por las imposiciones de la Dima en la Córdoba omeya. Porque este señor, Isaac, lo que fue es, oye, vamos a hablar. A ver si me convence, yo le digo, oye, esto no, a mí no me convence, esto es falso por esto, por esto. El otro se escandaliza, le da un bofetón, y como el otro no se calla y acepta, sino que sigue diciéndole sus argumentos, pues entonces es reo de muerte, ¿no? Digo, pues es evidente que Isaac lo que demostró con su gesto es que un cristiano, ni tan siquiera hablando ante la autoridad judicial y religiosa y advirtiéndole previamente de que quería entablar un debate, porque le dijo, si me convence yo me convierto, ¿eh? Podía expresar sus convicciones de una manera libre y propia de una discusión de ideas. En el momento en que alguien intentara señalar la falsedad del Islam, lo que no podía hacerse sin negar la autenticidad de su profeta, se era reo de muerte. Ahora bien, me pregunto yo, ¿no debería convertirse un cristiano sin más al Islam si no creyera en esa falsedad y que en consecuencia Mahoma no es sino un falso profeta? Implícitamente todo cristiano, por el mero hecho de serlo, está afirmando la falsedad de Mahoma, como todo musulmán, por la misma razón, está negando la divinidad de Jesús. El gesto de Isaac, aunque él fuera consciente de que podía costarle la vida, solo puede conceptuarse como muy inteligente y meditado. No buscaba la muerte, como se ha repetido tantas veces, aunque no la tenía. Diríamos, con lenguaje de hoy, que buscaba hacer patente y poner en evidencia que el diálogo con los musulmanes, incluso con sus autoridades religiosas, era imposible si no se daba por descontada la superioridad e indiscutibilidad del Islam sobre cualquier otra fe. En la Córdoba omeya, a mediados del siglo IX, era ya imposible una conversación que abordara los principios de las religiones presentes. Y la sangre de Isaac, que tras ser decapitado fue colgado de un madero por los pies y expuesto así durante varios días junto al Guadalquivir, así lo proclamaba. Por otra parte, resulta muy ilustrativo de la disposición de este primer mártir voluntario, entre comillas, el hecho de que decidiera ir directamente al cadí y no provocar un tumulto en la calle proclamando allí la falsedad del profeta, que es lo que podía haber hecho perfectamente, sabía lo que le esperaba. Sin duda quiso evitar altercados y posibles daños a otras personas y a los cristianos, sobre los que hubiera podido volverse la furia de los maometanos. Y esto nos convence aún más de que su gesto de protesta fue pacífico en todo instante. Algunos críticos actuales, no precisamente musulmanes, en vez de valorar todas estas circunstancias que son las decisivas, inciden en la provocación que suponía dirigirse al cadí en términos que, según la recreación que Eulogio hizo del diálogo, porque todo esto lo sabemos con mucho detalle, porque San Eulogio se dedicó a escribir con todo detalle cada uno de los acontecimientos, ¿no?, que iban sucediendo con estos mártires, y después se conservó afortunadamente el códice que escribió. Pues según la recreación que Eulogio hizo del diálogo, pues la conversación entre el cadí e Isaac contiene una indudable dureza verbal, si lo contemplamos desde nuestros usos actuales en este género de debates. Isaac, sin cortarse un pelo, le dijo que Mahoma era un falso profeta y que había engañado a los árabes, y que él, por lo tanto, era también, pues, digamos, una falsa autoridad religiosa, que no reconocía su autoridad. Esto, hoy, hombre, fue allí a provocar al cadí, ¿no? Entonces, es lo que, compañero mío, vamos, es como explican la cuestión. Pero claro, lo que yo digo, en aquel tiempo, como antes y durante muchos siglos aún, incluso en los siglos modernos, el debate de ideas religiosas, políticas o filosóficas se basaba en la exaltación de la posición propia y la execración de la contraria. Eso era la retórica que se empleaba en cualquier debate. Y todos los argumentos de unos y de otros concurrían a eso, a exaltar lo propio y a denigrar lo otro. Las afirmaciones de Isaac en relación con Mahoma y la ley coránica hubieran sido plenamente lícitas en un debate religioso de aquella época si Isaac no hubiera estado sujeto por la misma. Este era el problema, no lo que dijera. Si eso lo hubiese dicho en cualquier otro sitio donde no hubiese estado implicado a la misma, aunque hubiese habido musulmanes, pues naturalmente nadie lo hubiera condenado por eso. El problema es que rompe con la misma. Pero es que este es el objetivo de Isaac, es decir, no me someto a la misma.
porque ustedes nos están imponiendo un régimen que no aceptamos. Digo, justamente de eso estaba protestando él con su acción, de la imposibilidad que el edicma impone de evangelizar, de defender las ideas propias con la palabra, en igualdad como lo hacían los ulemas y alfaquíes musulmanes, quienes no se recataban en sus ataques a la fe de Cristo. Los musulmanes, al imponer severos castigos a quien según ellos blasfemara contra Mahoma o el Corán, y esto nos recuerda a cosas muy de hoy, no lo hacían solo por piedad, atención, pero esto igual que hoy, más aún que para eso, para reducir al silencio a sus oponentes y monopolizar cualquier posible debate religioso. Isaac es sin duda un mártir de la Iglesia, es San Isaac, pero también nos lo parece de las libertades civiles y sobre todo de la de expresión. Quien no pueda valorar su gesto desde la dimensión religiosa, al menos debería hacerlo desde esta otra, pues es casi imposible hallar un ejemplo tan heroico de defensa de la libertad de expresión en muchos siglos de historia de España y de Europa. Esto es un gesto en el siglo IX verdaderamente inaudito, ¿no? Que alguien vaya a ofrecer su vida porque quiere expresarse libremente y no se le deja, ¿no? Y ahora, no, es que a usted le matan, ¿no? A usted le matan porque hay una ley injusta, ¿no? Esto es como si hoy, por cualquier persona que se manifestase contra cualquier injusticia flagrante y tal, que pudiese existir hoy, y se manifestase contra ello y le costase la vida, pues encima se le demonizase y dijese, hombre, es que ha ido a provocar. Pues como que ha ido a provocar, lo que ha ido es a protestar, pues como tiene que hacer cualquier persona decente ante una situación de injusticia flagrante, ¿no? Que se produzca en su entorno. Muy bien. Bueno, después de lo de Isaac, en pocos días hay 10 personas más, casi todos son monjes, que se presentan ante el Cadi y hacen exactamente la misma operación. Y esto crea una conmoción inmensa en la comunidad cristiana, pero también entre los musulmanes. Los musulmanes, porque se temen que todo esto, lo que esté auspiciando, preparando, es un levantamiento de la comunidad cristiana, que incluso en Córdoba era ampliamente mayoritaria sobre los musulmanes. E inmediatamente entonces se produce la reacción de las autoridades mozárabes, pero puestas ahí por el emir, concretamente de un tal Gómez, que era el exceptor, es decir, algo así como el que cobraba los impuestos a la comunidad cristiana, pero puesto ahí por el emir, que era el hombre de confianza del emir en todo esto, que monta una gran campaña contra estos mártires, acusándolos de falsos mártires, utilizando todas las malas artes posibles, cosas verdaderamente chocantes, ¿no? Hirientes, incluso hoy, cuando son estas cosas, cuesta leerlas con paciencia de lo que acusaban los mártires. Llegaba a decir, ¿cómo es posible que sean verdaderos mártires si no han hecho milagros? Y yo digo, bueno, es que sí es exactamente lo mismo de lo que se le acusaba a Cristo cuando estaba en la cruz. Haz un milagro, líbrate, si no, ¿cómo puede ser un mártir cristiano? Pero es que esto está puesto así, eran las acusaciones que se les hace. No son mártires, no hacen milagros. ¿Por qué no viene entonces, si son mártires y hay esta situación, por qué el Señor no les ayuda? Este tipo de argumentos son los que se emplean en ese momento desde la propia comunidad cristiana, desde los acomodados frente a esto. Son unos provocadores, nos van a poner en una situación imposible. Estos que pretenden, lo único que van a conseguir es que nos corten el cuello a todos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y colaborando con el que había sido obispo de Córdoba y en ese momento era ya obispo de Sevilla y metropolitano de Sevilla, un tal Recafredo, que es un personaje, este es el típico, vamos a decirlo así, obispo suavón, que lo que quiere es estar bien con el poder y que ve que esto es un problemón que está surgiendo y que lo tienen que controlar como sea. En ese momento, porque hasta entonces no había aparecido, ni parece que hubiese tenido ningún tipo de relación con los acontecimientos previos, es cuando aparece Eulogio, que es un sacerdote muy prestigioso en la comunidad por su enorme valía y por su sabiduría y por su acción apostólica de la comunidad cordobesa, que hasta ese momento no había tenido relación, como digo, con el tema martirial, pero que al ver la reacción de una parte de la comunidad cristiana, hay otra mucha que apoya a los mártires, pues entonces escribe el Memorial de los Santos. En el Memorial de los Santos, él, voy a leer dos cositas, hace la defensa muy retórica, al estilo de la época y tal, de por qué tienen razón los santos, tienen razón los mártires, al levantarse frente a la Disma y frente a los emires. Dice así:
respondiendo a lo que se estaba diciendo contra los mártires por parte de los acomodados. Afirmáis que sin violencia, persecución ni molestia alguna de parte de los infieles, nuestros mártires se han levantado temerariamente para zaherir y provocar a los que tolerantes y liberales autorizan la profesión del cristianismo. Pues creéis que no sufrimos molestia alguna con la destrucción de nuestras basílicas, con el oprobio e insulto de nuestros sacerdotes y con el pesado tributo que con gran angustia y fatiga pagamos todos los meses, siendo menos dolorosa una muerte que acabe de una vez con tantas calamidades que la penosa agonía de una vida sustentada por tanta penuria y estrechez. Ellos, se refiere a los musulmanes, abominan del nombre cristiano, prorrumpen en las maldiciones y blasfemias más brutales cuando oyen la religiosa voz de nuestras campanas, se tienen por contaminados y sucios solo con acercarse a nosotros y rozarse con nuestros vestidos o con que tengamos la menor intervención en sus cosas. Ellos, en fin, nos calumnian y persiguen sin cesar y nos atormentan continuamente por causa de nuestra religión. Este es un párrafo en el que justifica la situación que impulsa a los mártires a tomar esa determinación. Y en otro momento dice, ya metiéndose directamente contra los que iban en contra de los mártires, dice, ¡ay de los que no obsequio de los mismos infieles! Y por no perder los honores y bienes del siglo, denuestran a los que se sacrificaron por Dios y anatematizan a los que se atreven a imitarlos, teniendo la virtud por pecado y convirtiendo en tinieblas la luz. Bueno, todo esto cae como un rayo, ¿no?, sobre las posiciones de los acomodados y de los y tal, y todo esto pues tiene muchas consecuencias que ahora pues no nos podemos entretener demasiado. Lo llevan a la cárcel, ahí es donde él va a escribir otro manuscrito muy importante, que se llama Enseñanza de los Mártires, del que voy a leer solamente un pequeño párrafo, porque es interesante algunas cosas que dice en él. La enseñanza de los mártires es ya una exhortación a los mártires y un texto de combate contra la dominación musulmana que tacha, y además es curioso, de extranjera, como algo ajeno al pueblo hispano. Y dice, no hay ya quien nos redima de las manos de los infieles, que oprimiendo nuestros cuellos con un yugo gravísimo, procuran exterminar en los ámbitos de su imperio todo el linaje cristiano. Ya no nos permiten ejercer nuestra religión sino a medida de su capricho. Ya nos agobian con una servidumbre tan dura como la del faraón. Ya nos sacan a pura fuerza un tributo insufrible. Ya imponen un nuevo censo sobre las cervices de los miserables. Ya privándonos de todas nuestras cosas, procuran destruirnos cruelmente. Ya, en fin, fatigando a la Iglesia Católica con varios géneros de opresiones y persiguiendo de diversas maneras a la grey del Señor, creen que con nuestros daños prestan a su Dios un grato obsequio. ¿Cuánto más glorificaríamos nosotros al Señor si, desechando nuestra desidia, incitados por el ejemplo de nuestros mártires, les imitásemos esforzadamente, no sufriendo más el yugo de esta nación impía? Pero nosotros, míseros, nos recreamos en sus iniquidades, incurriendo en la censura del salmista cuando dice, mezcláronse con las gentes y aprendieron sus obras y adoraron sus ídolos. Ay de nosotros que tenemos por delicia el vivir bajo la dominación gentílica y no rehusamos estrechar vínculos con los infieles y con el continuo trato participamos con frecuencia de sus profanaciones. Este es el tono, todo escrito, pues, digamos, animando a la resistencia. En la cárcel, él conoce a dos mujeres, Flora y María, que son las primeras mujeres mártires, que hubo muchas, porque esto es otra cuestión también importante, que es la presencia de la mujer en todo esto. Y voy a leer, porque es que si hablo yo, pues entonces tardo mucho más, mientras que leyendo, pues sin embargo, pues es más breve, ¿no? Y ya son las 10 menos 10. En la cárcel encontró elogio a dos jóvenes, Flora y María, que se convertirían en las primeras mujeres mártires. Ambas son casos singulares que ilustran muy bien las condiciones bajo las que se desenvolvía la vida de muchos cristianos atrapados en las normas de la misma, así como el papel que muy a menudo desempeñaban las mujeres en aquella sociedad escindida entre cristianos y musulmanes. Flora era hija de musulmán y de cristiana, pero el padre murió pronto, lo que permitió a su madre educarla secretamente en el cristianismo. Como hija de musulmán tenía que ser musulmana.
con gran fruto, ya que la joven mostró una gran inclinación por las cosas de Dios. Sentía especialmente tener que vivir ocultamente su fe, y no solo por las prescripciones coránicas, también por la vigilancia de un hermano suyo, maometano fanático y personaje de alguna nota que la espiaba continuamente. En cierto momento huyó de su casa junto con otra hermana y se refugió de incógnito entre unos cristianos que vivían en paraje más seguro. Sabedora de que su hermano la buscaba y sometía a toda clase de fuerzas a los que juzgaba cómplices de su desaparición, Flora decidió volver y enfrentarse a su hermano, confesándole su fe. Tras intentar hacerla renegar con halagos y amenazas, con ruegos y golpes, la entregó al cadí como apóstata. Flora negó ante que nunca hubiera sido musulmana, porque siempre había sido cristiana, y el cadí la condenó en principio a severo tormento, esperando que esa la ablandara. Luego la devolvió a su hermano para que le instruyese en el Islam, pero la joven consiguió huir de nuevo de su casa, logrando llegar tras diversos avatares a una aldea de cristianos cerca de Martos. Tiempo después decidió regresar a Córdoba y allí encontró a María. María era hija de un cristiano que, vulnerando la dhimma, casó con una musulmana a la que consiguió tornar al cristianismo. Como este enlace estaba rigurosamente prohibido, el matrimonio huyó y acabó encontrando refugio en una aldea de la Sierra de Córdoba. Es una serie de circunstancias familiares, pero vemos cuál es el entorno también del que salen estos mártires. Las dos mujeres fueron martirizadas el 24 de noviembre de 851 porque naturalmente no quisieron renunciar a su fe cristiana. Que si hubiesen islamizado, pues lo hubieran salvado. Ya me dirán ustedes ahí, esto que tiene de voluntario, ¿no? Ni de suicidio, ni de nada parecido. Sus cuerpos fueron arrojados al Guadalquivir, pero el de María pudo ser hallado y depositado en el monasterio de Cuteclara, del que ella había salido, porque María era monja. Bueno, en el año 852 hay un caso muy notable, y con esto yo tenía aquí apuntadas otras historias que son todas verdaderamente interesantísimas, pero es que no lo quiero dejar pasar. Estos son dos matrimonios que deciden ir al martirio antes que renunciar a su fe, pero en condiciones que son verdaderamente novelescas. Estamos hablando de Aurelio y Natalia y de Félix y Liliosa. Los casos de estos dos matrimonios son de gran interés porque responden también a situaciones derivadas de la convivencia entre cristianismo e islam, mal resueltas como consecuencia de la aplicación de la dhimma. Aurelio era hijo de musulmán y cristiana, pero al quedar huérfano muy niño vivió junto a una tía suya muy piadosa que le inculcó el cristianismo. Educado como un musulmán por sus parientes paternos, pero cristiano oculto, fue casado con una joven, Natalia, que resultó ser de su misma condición. Ella era hija de padres musulmanes, pero su madre, al enviudar, enlazó con otro cristiano oculto que se las arregló para convertirla a ella y bautizar a su hijastra. Aurelio y Natalia vivían como musulmanes, pero se habían casado de nuevo por la iglesia y en esta fe vivían disimulada pero fervorosamente. Por su parte, Félix, cristianos, como consecuencia de la aplicación de la dhimma. Por su parte, Félix, pariente de Aurelio, había sido un converso al Islam, pero arrepentido luego vivía en secreto su catolicismo. Su mujer, Liliosa, era hija de cristianos ocultos. Tantos casos de este tipo en un círculo tan pequeño nos hacen pensar que otros semejantes debían ser muy numerosos por entonces y que muchos mulavíes habían islamizado. Los mulavíes son los conversos al Islam. Habían islamizado por presión o interés, pero mantenían en su fuero interno la religión de sus padres. Los dos matrimonios eran muy amigos, a lo que sin duda contribuía a la situación de fe oculta que compartieron durante años. Sin embargo, Aurelio fue testigo del suplicio infligido al mercader Juan, del que hablábamos, lo que le provocó una fuerte crisis que comunicó a su mujer. Desde entonces, ambos se entregaron a una vida de mayor virtud y ayudar a los cristianos presos. Esta tarea puso en contacto a Aurelio con Eulogio y a Natalia con las mártires Flora y María en las cárceles cordobesas. Tomada la decisión, a la que se vio unido un monje llamado Jorge, un palestino que había viajado por África y al Andalus y que en Córdoba había conocido el movimiento martirial en un monasterio, a esa decisión se incorporaron también Félix y Liliosa. Fíjense cómo escenifican, digamos, ante todo el mundo, que son cristianos, aunque eso sabían que les iba a costar la vida.
Los acontecimientos se precipitaron cuando las dos mujeres decidieron ir a la iglesia con el rostro destapado, al uso cristiano, sin temor a ser descubiertas, como en efecto sucedió. Fueron denunciadas, los maridos confirmaron que todos ellos eran cristianos y fueron puestos ante el cadí acusados de su apostasía. Jorge, el monje, al que no se podía imputar ese delito, era monje, no podían decir que era apóstata, estando en la misma casa en el momento de la detención, maldijo de Mahoma para así ser llevado con sus amigos. Lo hizo para que no lo dejasen él allí y se llevasen a los otros 4. Confirmado por 2 veces ante el cadí su carácter de apóstata del Islam, los 2 matrimonios recibieron el martirio con Jorge el 27 de julio del 852. Sus cuerpos, como siempre, tras infamante exposición, en este caso fueron rescatados por los mozárabes y depositados en distintos santuarios. Bueno, y hay otros casos, todos así, verdaderamente, muchos de ellos, como digo, absolutamente novelescos. La mayoría, sin embargo, responden a gente generalmente bastante joven, tanto hombres como mujeres, y generalmente de extracción tanto cultural como social bastante alta, que se presentan al cadí para decir: yo no solamente es que soy cristiano, es evidente, sino quiero decirle a usted que su religión es falsa, y que Mahoma es un falso profeta. Pues pase usted para adelante, pero en cuestión de 24 horas habían sido martirizados. Bueno, Eulogio se convierte, el movimiento martirial tiene una gran repercusión. Por eso yo estoy convencido, aunque no hay fuentes, porque todo lo que se sabe de Córdoba, que esto tuvo que tener repercusiones en otros sitios. De hecho, hay un momento en que Eulogio, en una de sus obras, dice que este movimiento había alcanzado difusión y que había otros casos, pero no lo sabemos, y dice que en toda ciudad, castillo y aldea se habían producido este tipo de casos. Luego es posible que esto estuviese mal. Eulogio se convierte en un personaje muy conocido y, de hecho, en Toledo, donde la ciudad estaba en ese momento pues prácticamente en abierta rebelión contra Córdoba y contra el emir, muere el arzobispo de Toledo y el clero toledano y los obispos, por unanimidad de la provincia toledana, lo eligen a él como arzobispo, con el juramento que hacen de que mientras viviese Eulogio, aunque sabiendo que el emir no le iba a dejar tomar posesión, pues que no cogerían otro obispo, no elegirían otro obispo mientras él viviera. Lo que pasa es que al año siguiente se produce el martirio de San Eulogio, al que tienden pues una trampa, aprovechando pues una circunstancia también que dice mucho de cómo él estaba actuando. Él nunca se presenta voluntariamente al cadí. Él dice que el martirio no es para todos, que hay que estar preparado y saber que esa es la voluntad de Dios para uno. Él lo que hacía era ayudar todo lo que podía a las familias de los mártires y a aquellos que le comunicaban a él que estaban en esa disposición o en ese camino que podía terminar ahí. Lo ayudaba espiritualmente, por otro, pero él no tuvo nunca en ningún momento decisión ninguna de ir al martirio. Pero ocurrió lo siguiente, y con esto pues ya vamos terminando. Una joven llamada Leocricia, que vivía, vamos, sus padres eran musulmanes, pero había sido convertida al cristianismo por una mujer cristiana de su propia familia, y los padres, al enterarse de esto, intentan por todos los medios habituales en otros casos que se olvidara de su condición, desde ruegos y halagos a castigos, prisiones, azotes. Esta Leocricia se pone en contacto con Eulogio y con una hermana de Eulogio que ayudaba al santo en esta labor apostólica que hacía, y entonces Leocricia, aprovechando la circunstancia, se escapa de casa de sus padres y se refugia en distintas casas de cristianos de Córdoba, ¿no? Leocricia cambiaba a menudo y de noche de escondite porque hay una búsqueda policial muy intensa buscando a esta mujer, pero ella hay un momento que tiene muchas ganas de poder hablar tal con la hermana de Eulogio y se va a casa de Eulogio. Y la casa de Eulogio pues estaba seguramente sometida a vigilancia y allí fue descubierta. Y pasa lo siguiente: Leocricia fue arrestada por apostasía y Eulogio por proselitismo. Lo acusan de que ella, esto estaba penadísimo, la había convertido él a ella al cristianismo, lo cual no era cierto, pero lo acusan de eso. Pero cuando el cadí le dice a Eulogio que la pena que le esperaba por proselitismo iba a ser el cruel tormento de los azotes y ya se disponía a ordenar ejecutarlo, entonces Eulogio habló de forma que pudiese ser acusado de blasfemia y condenado a muerte. Prefiere la muerte antes que el castigo feroz, brutal de los 400 azotes que le dieron
o más que le dieron a este Juan. Como en otras ocasiones sucediera con personas de especial calidad, y esto es un episodio interesante, Eulogio fue remitido al Consejo de Levín, ante el que intentó predicar el Evangelio. Fue inmediatamente condenado a muerte, y tras ser abofeteado por uno de los eunucos presentes, que repitió la acción cuando Eulogio le presentó la otra mejilla, es decir, Eulogio, siguiendo los consejos evangélicos, cuando va el eunuco y le sacude un bofetón por intentar hablar del Evangelio delante del emir, pues entonces va y le pone la otra mejilla, y otro va y le sacude otro tremendo guantazo. Dice, fue degollado ese mismo día, 11 de marzo del 859. Su cadáver es arrojado al río, es rescatado al tercer día y es enterrado en un monasterio que después desaparece en el San Zoilo. Su gran amigo Álvaro escribió su pasión, el himno de su fiesta y su epitafio. Y Leocricia fue degollada 4 días después. Bueno, la impresión producida por el martirio de San Eulogio en toda la cristiandad fue inmenso, incluso fuera de España. Los cronistas del reino asturiano se hicieron eco con precisión de su muerte y 24 años después el rey Alfonso III, al concluir una tregua con los musulmanes, estipuló que le fueran entregados sus restos juntos con los de Santa Leocricia. El 9 de enero del 884 fueron recibidos con toda solemnidad en Oviedo, y en la Cámara Santa de Oviedo, como probablemente algunos de ustedes sepan, pues están todavía allí los restos de San Eulogio. Y con él fue el códice de sus obras, que gracias al cual pues conocemos muchas de estas cosas. Bueno, es muy tarde y yo tenía aquí preparadas unas conclusiones que leerles, pero es que yo creo que no merece. No, es que son un poco largas, ¿no? son un poco largas. Yo creo que si hay a lo mejor ahora ganas de preguntar, hacer cosas, se nos hace muy tarde, porque por lo menos serían otros 10 minutillos pues, para no cortar de manera intempestiva una vez que se empieza, y preferible dejarlo aquí. Yo creo que nos hacemos bastante idea de lo que significó, en qué ambiente, en qué momento, cuáles fueron las circunstancias y las personalidades y quiénes son los que están muchas veces pues, tocados, hay que decirlo así, por la gracia del martirio. El martirio, yo estoy convencido de eso, no es una cosa que uno elige en un momento dado. Por eso Eulogio tenía razón. No es cuestión de llegar y decir, yo quiero ser mártir. Es que no es eso. Es decir, cuando uno acaba siendo mártir, esto a lo largo de la historia, es porque antes ha tomado otras muchas decisiones. El momento en que uno empieza a ser mártir no lo sabe. Es decir, va a tomar decisiones que empiezan, digamos, a separarlo del rebaño de los seguros, ¿no? Y empieza a entrar en ese terreno, primero difícil, dudoso, pantanoso, en el que te vas viendo aislado, hasta que caes realmente en la red que te han tendido, la red de tus enemigos, pero que es la que te está esperando el Señor. Así de sencillo.